Hola a todos, espero que estén bien. Hoy voy a hacer una introducción al tema de flexión que vamos a iniciar y eh, arranco con este ejemplo de una falla en una mula, en una tractomula. Y este está muy relacionado con el tema de flexión porque si nosotros idealizamos este eje o esa viga que está allí de esa mula, le deslizamos como una viga simplemente apoyada con una carga de cuasi uniforme o uniforme, que en la vida real no podría estar, no necesariamente ocurriría eso. Pues a partir de las fuerzas internas que están en esa viga, podríamos entender por qué ocurrió esta falla. Entonces, para ello, en este caso, voy a utilizar el método de cortes. Partimos de un diagrama de cuerpo libre, donde ya he calculado previamente las reacciones, que son WL medios en cada apoyo, y tenemos una carga distribuida, idealizada. Hago un corte a una distancia X, y cuando hago el corte a esa distancia X, pues aparecen tres fuerzas internas, en este caso, para un problema coplanar. Esas fuerzas internas son una fuerza cortante, una fuerza axial y un momento flector. Este elementico acá está en equilibrio estático, por lo tanto planteo tres ecuaciones de equilibrio estático linealmente independientes. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, de ahí concluyo que el axial o axi es cero en todo ese tramo. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, entonces concluimos que el cortante es igual a la carga distribuida que multiplica L medios menos X, y sumatoria de momentos en este punto igual a cero, y de ahí se concluye que el momento flector cambie en función de siguiendo esta función de acá, que al fin y al cabo, cuando multiplique Wx por este menos x, me da una función cuadrática de concavidad negativa. Entonces yo puedo graficar esos diagramas, ambos diagramas, el de cortante, pues aquí sube WL medios y luego, según la función, pues voy a tener una única pendiente y vuelve y sube acá debido a la reacción. Y el diagrama de momento, pues lo he hecho ahorita, es una parábola de concavidad negativa, cuyo máximo está ocurriendo en L medios. Y ese momento máximo lo puedo determinar, es exactamente WL al cuadrado sobre 8. Y en ese punto es cortante cero. Entonces, si vamos acá de nuevo, pues notamos que esa mula, el fallo ocurrió más o menos en el punto medio. Y eso nos indicaría que la falla pudo haber se debido por el momento efecto. Ahora, algo aquí clave para recordar es la convención de signos para momentos y cortantes internos. Yo he tomado acá o he dicho acá que el momento en este tramo es positivo, esto lo digo en la parte positiva, y eso implica que un momento positivo interno, como estos dos momentos azules que están acá, generarán esta deformación. Es una deformación, un tipo de deformación de concavidad positiva. Y un momento negativo, pues genera esta deformación de concavidad negativa. Ahora, los cortantes, como estos que yo he asumido, es un cortante positivo, tratará de generar una tendencia al giro del elemento en dirección de las manecillas alrededor. Bien, entonces, ya tenemos esa introducción de momento flector, entonces ahora paso a investigar un poco qué es lo que trataremos en esta sección. Y en esta parte de flexión vamos a cubrir diferentes tipos de flexión. Eh, Arranco con flexión pura, que es con la que iniciaremos. Y en este caso, flexión pura hace referencia a los elementos en donde solamente tenemos momento flector, ¿sí? Las otras fuerzas internas son cero. En flexión simple, eh, no solamente tendremos a nivel seccional un momento flector, sino que también vamos a estar acompañados, en ese caso, por una fuerza cortante. Y si tuviéramos una fuerza axial, entonces hablamos de flexo-compresión. Ahora, todo esto se va a investigar en unos casos desde el punto de vista direccional, como flexión uniaxial, en donde solamente tenemos un momento flector alrededor de un solo eje, o biaxial, donde el momento flector actúa alrededor de dos ejes. Y además investigaremos secciones simétricas, que esas son las que vamos a estudiar en el curso, y flexiones asimétricas, que no serán cubiertas en el curso. Entonces, les decía ahorita que flexión pura es el caso de interés, y aquí hay dos ejemplos donde podemos tener flexión pura. Una es esta viga simplemente apoyada con cargas P a unas distancias A y A simétricas respecto del eje de la viga, de la mitad de la viga.
Entonces tenemos diagramas de cortante y diagramas de momento, flector interno. Recuerde que todo esto me está indicando cómo van variando las fuerzas internas a lo largo de la viga. Y en este tramo interno de acá de longitud L-2A, pues notamos que la fuerza cortante interna es cero, no hay un axial externo, por lo tanto el axial también es cero, y solamente tenemos momento flector, que en este caso no es P por L, es P por A, el momento flector interno. Bien, eh, otro caso de momento de flexión pura es cuando tenemos una viga en voladizo y un momento flector actuando. En este caso, el cortante a lo largo de toda la viga es cero. Para eso los invito a que hagan un diagrama de cuerpo libre de la viga y establezcan las ecuaciones de equilibrio estático para encontrar las reacciones de acá. Pero si encuentran las reacciones de acá, pues notarán que aquí debería haber un momento flector que vaya en dirección opuesta a esto. Y entonces acá vamos a tener un momento flector constante a lo largo de toda la viga. Eso indica que en esta viga la flexión es pura a lo largo de toda la viga, pero en esta de acá solamente tenemos flexión pura en este trámite. Ahora, recordemos acá cuando estén dibujando diagramas de cortante y de momento, que si hay una carga externa que va en dirección negativa o gravitacional, pues esa carga externa lo que hace es que baja el diagrama de cortante. Y cuando tengamos un momento externo que vaya en dirección antihorario, como este m sub 0, ese momento baja el diagrama de momento. Entonces, por ejemplo, aquí este momento hace que el diagrama de momentos baje. Bien, como ya conocemos qué es flexión pura, pues analicemos el caso que nos interesa, y es flexión pura uniaxial. Es decir, secciones sometidas únicamente a momentos flectores, no hay fuerza cortante, no hay fuerza axial interna, y el momento está actuando alrededor de un solo eje, ya sea el eje Z o el eje Y. Entonces tomemos esta sección cuya eh, esta viga acá está sometida a momentos flectores positivos, como hemos dicho. Ese momento flector positivo genera una concavidad positiva y voy a aplicar acá el momento MZ alrededor del eje Z y voy a partir de la premisa de que en un punto cualquiera vamos a tener unos esfuerzos normales y cortantes y otro cortante acá que omití. Entonces, la pregunta que tengo es, o las preguntas que nacen a partir de esto es, ¿cuál es la distribución de fuerzas normales? ¿Por qué? Porque en este caso ya he dicho que estoy en flexión pura, entonces lo único que tengo es momento flector, no hay fuerza cortante, no hay fuerza axial, y si recordamos la relación entre esfuerzos normales internos y esfuerzos cortantes internos y fuerza, pues tendríamos que conocer estas distribución de esfuerzos normales y cortantes para calcular las fuerzas internas. Entonces, ¿cuál es la distribución de fuerzas, de esfuerzos internos? Veíamos allá en carga axial que si se asumía que la fuerza axial iba pasando por el centroide y decía, bueno, esto genera unos esfuerzos uniformes, pues la distribución de esfuerzos no era otra cosa que el axial sobre el área. Pero acá no conocemos qué tipo de esfuerzo, qué función generará este momento flector. La segunda, o incluso si genera un esfuerzo cortante. La segunda pregunta es, ¿dónde ocurre el esfuerzo normal máximo? Y noten que estoy denotándolo como sigma X porque ese esfuerzo es normal a la escala X y puede depender de la posición X, Y, Z que tenga este puntito, que irá variando la posición X, Y, Z a lo largo y ancho de esta sección y también a lo largo de la vía. Y la última pregunta es de qué parámetros geométricos y mecánicos depende ese esfuerzo normal. Dependerá del área, o del módulo de elasticidad, o del módulo de rigidez cortante, o de la relación de Poisson. Estas tres preguntas son las que debemos responder. Entonces, para ello, para responderla vamos a tomar, voy a arrancar con tres premisas eh, que las vamos a tomar y vamos a estar siempre trabajando con esas tres premisas. Si no lo hagamos explícito, implícitamente debemos reconocer que estamos trabajando con esas tres premisas. La primera es que la viga que analicemos, la sección transversal, tiene un plano de simetría. Y la carga, si hay cargas externas, está actuando sobre ese plano de simetría. Por ejemplo, esta sección doblemente simétrica no sirve, pero esta de acá no tiene un plano de simetría, por lo tanto no la podríamos analizar en este caso. La segunda es que el material voy a asumir que se comporta en el rango lineal elástico. Y la tercera es que
las cargas que están actuando sobre el material y o sobre la viga van a generar deformaciones que son suficientemente pequeñas, lo cual concuerda con mi hipótesis, ¿cierto? Está relacionado con la hipótesis de respuesta lineal elástica. Lo anterior, sí, me permite llegar a una cuarta conclusión, pero esta sí es una premisa. Y es una premisa específica de la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, que es la que vamos a estar trabajando en este curso. Cuando yo aplique el momento flector a un elemento o a una viga, ¿sí? Y estamos en flexión pura, pues más o menos esta será la deformada de esa viga. Noten que en este caso, si yo trazo unas líneas que sean tangentes a estas líneas curvitas de acá, todas esas líneas concuerdan en un solo punto. Y esto me permite a mí concluir o observar que si antes yo tenía unas secciones que eran planas, al final las secciones también son planas. Las secciones planas permanecen planas. Pero no solo permanecen planas, sino que también permanecen o serán ortogonales al eje longitudinal de la viga. En otras palabras, si yo detallo lo que está ocurriendo acá, en esta esquinita, pues aquí en esta esquinita, en esta de acá, en esta esquinita de acá y en esta de acá, en esas cuatro esquinas de este elemento diferencial, los ángulos antes y después de la deformación son de 90 grados. Acá tengo 90, 90, 90 y 90 y al final también. Y eso me permite concluir a mí que, pues, al no haber distorsión angular, las deformaciones unitarias cortantes son cero, por ende los esfuerzos cortantes son cero, y la fuerza cortante que genera esos esfuerzos cortantes es cero. Y esto tiene lógica porque en este caso estamos hablando de flexión pura, no hay fuerzas cortantes. Entonces, retomando, pues, la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, que es la que vamos a utilizar en este curso, pues parte de la premisa es que las secciones planas permanecen planas una vez someto la viga al momento flector y que son esas secciones ortogonales al eje longitudinal. Más adelante revisaremos qué ocurre cuando no hay, cuando la fuerza cortante es diferente de cero. Pensaremos que podemos seguir haciendo, podemos utilizar esta teoría de vigas y la premisa, pero los errores, o tendremos algunos errores en la solución que distan un poco de la realidad a medida que esta fuerza cortante sea más grande. Bien, entonces con esa premisa, pues voy a tomar un elemento viga de longitud de X y voy a aplicar momentos flectores alrededor del eje Z, como se nota acá. Ahí está la sección transversal, es una sección que tiene un eje de simetría, por lo tanto me sirve. Y pues cuando se aplique el momento flector, yo sé que se genera esta curvatura, ¿sí? O si la observo acá, tengo esta viga, aplico el momento flector y se genera esa curvatura. De hecho, aquí ustedes pueden observar también la hipótesis de secciones planas permanecen planas y ortogonales al eje longitudinal. ¿Qué observo a partir de este esquema? Pues que si antes tenía una longitud de X, ahora una parte de la viga, la fibra superior en este caso, se acorta, es decir, hay un cambio de longitud negativo. Las fibras inferiores, todas las fibras inferiores se alargan, es decir, hay un cambio de longitud positivo. Y por lo tanto, si paso de negativo a positivo, es porque habrá una fibra que no se alarga ni se acorta. A esa fibra la vamos a llamar, o a todo ese plano que está allí, lo vamos a llamar fibra neutra, eje neutro o plano neutro. Por lo tanto, no hay cambio de longitud y eso me indica a mí que las deformaciones longitudinales, deformaciones unitarias longitudinales, son cero. Recuerden, una vez hay un cambio de longitud, ¿sí? Pues tenemos deformaciones unitarias longitudinales. Y en este caso, como la longitud está asociada al eje X, pues esas deformaciones unitarias serán denotadas como epsilon sub X, es decir, deformaciones unitarias a lo largo del eje de la viga. Entonces, si ocurren deformaciones unitarias longitudinales, porque hay un cambio de longitud, pues eso me lleva a concluir a mí que el esfuerzo normal a la viga, que es el esfuerzo en X que queremos determinar, se podría calcular como el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Esto lo puedo hacer porque asumí que el material está todavía gobernado por la región, por la ley de Hooke. El tema acá es, bueno, ¿y cuánto valen esas deformaciones unitarias? Porque una vez yo conozca el valor de la deformación unitaria para cualquier altura de la viga, ¿sí? Porque acá arriba es negativo, acá es cero y abajo es positivo, pues yo puedo calcular la función de fuerza. Entonces, para eso vamos a analizar un poco más la deformada de la viga. De nuevo,
trazo unas líneas acá ortogonales al eje longitudinal y aquí noten en color rojo he trazado o he marcado la fibra neutra, eje neutro o plano neutro. Pero ahora me voy a interesar qué es lo que le está ocurriendo a una fibra que está a una distancia y desde esa fibra neutra, que no sé dónde está ubicada, pero sé que existe. Entonces la fibra está por acá a una altura y, si veo en la sección, pues esta de acá donde está el eje Z es la fibra neutra, y acá todos esos punticos que están a esa altura y, pues son la fibra que a mí me interesa. A partir del diagrama deformado de la viga, pues aquí yo veo que esto lo que se está formando es un segmentico de arco, y aquí voy a decir que esto sí, esto tiene una longitud de X, acá se forma un diferencial de rotación, o un de teta, no un teta grande, sino un diferencial de teta, y voy a denotar este punto O, donde convergen todas estas líneas, como el centro de curvatura. Si trazo un radio desde el centro de curvatura hasta la fibra neutra, pues voy a tener este radio, ρ, que lo llamaré radio de curvatura. Ojo que es hasta la fibra neutra. Entonces, a partir de la geometría, yo puedo decir que ρ por d θ es igual a dx. ¿Por qué? Porque esta longitud de acá, de la fibra neutra, es dx. Recuerden que la fibra neutra no se alarga ni se acorta. Y la longitud inicial de ese elementico era dx. Ahora, para la fibra verde, pues yo puedo hacer la misma, usar la geometría, solo que ya el radio hasta ese punto no es ρ, sino que es ρ menos y. Entonces, ρ menos y por d θ me dará la longitud final de esa fibra verde, ¿sí? O de esa fibra y, para llamarla acá, ¿sí? Me está diciendo qué tanto se está alargando o acortando esa fibra a una altura y. Entonces, si ya conozco la longitud final, podría plantear la ecuación que hemos tratado a lo largo del curso, y es deformación unitaria es igual a cambio de longitud sobre longitud inicial. El cambio de longitud es longitud final menos longitud inicial, y todo eso sobre la longitud inicial. La longitud final es ρ menos y por d θ, y la inicial es ρ por d θ, que es lo mismo que dx. Entonces de acá cancelo de θ, me quedaría ρ menos y menos ρ y ρ se cancela, entonces me queda al final menos y sobre ρ. Recuerden que ρ es el radio de curvatura. Pero acá me queda el inverso del radio de curvatura. Y el inverso del radio de curvatura es la curvatura de la sección. La curvatura de la sección la denoto con la letra φ, o a veces aparecerán algunos textos con la letra K.